Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y este es un episodio más de mi reality show lector Keeping Up with the Reading Challenge. Hoy hablaremos de lo que sucedió en el mes de mayo. Hubo lecturas muy variadas, un poco de todo: novela, autoficción, periodismo, ensayo, y hubo también sorpresas muy agradables, hubo también decepciones. Me aventé un clasicazo de casi 1000 páginas, entonces hay bastante que contar. El primer libro que terminé en el mes de mayo fue La cabeza de mi padre, de Almadelia Murillo. La verdad es que yo había oído hablar de este libro. No sé, no es propiamente una novela, aunque la autora nombra este libro como una novela. No es propiamente una novela porque se percibe que está hablando de sus experiencias. A mí me daba más la impresión de que era como que una especie de colección de ensayos personales o de crónicas personales. Y digamos que el hilo que mantiene unidos todos estos capítulos es que la autora pues nos habla de que ella creció con una especie de hueco formativo porque pues su papá no fue parte de su vida en su proceso de crecimiento, y ella tenía como que esta especie de curiosidad, pero a la vez era un tema tabú en su casa. Entonces, a partir de una especie de sueño o revelación que ella tiene, pues le da este impulso de ir a buscarlo, de ir a conocerlo, y entonces hay una historia de viaje en el cual ella se dirige a Michoacán con su mamá, con algunos de sus hermanos, para ir a buscar a este padre que tiene muchos años sin saber nada de él. Pero este viaje pues es el marco que le sirve a ella para contar distintas anécdotas de su vida, algunas relacionadas directamente con el papá o con el secreto que había alrededor del papá, y otras, digamos, no relacionadas de una manera tan directa, pero sí conectadas por el hecho de que habla de su crecimiento y de lo que significó para ella pues haber sido una chica que nació en el Estado de México, que fue creciendo en distintos lugares, ¿no? Que vivió casi siempre, bueno, que más bien creció en la clase baja, en la clase trabajadora, y que pues después ella encontró una vocación literaria, pero hubo bastantes vericuetos y desviaciones en ese camino, porque por supuesto cuando uno tiene como que todas las cosas en contra, pues el camino no es tan directo como a veces suele ser para otros, ¿no? Cuando uno es nepo baby, pues ya naciste con con la mesa puesta, con las palancas, con los contactos, pues ya con todas, a veces hasta con tu editorial puesta, ¿no? Todavía no sabes ni hablar, pero ya tus papás tienen editorial, tienes más chance de publicar que cualquiera de nosotros. Entonces, bueno, pues cuando no es esa la situación, el camino nunca es directo, y pues ella nos cuenta de varios de sus trabajos, algunos de ellos corporativos, algunos de ellos en call center, todas estas cosas, estos matices que no siempre se ven, y que a mí creo que fue lo que más me llamó la atención de este libro. Me costó trabajo al inicio, la verdad es que sentía la escritura como que un poco distante de lo que a mí me puede llamar la atención en un libro, y había como que algunas frases que yo sentía como lugares comunes o como frases así tuiteables. Eso a mí me desconecta muchísimo de un libro, o sea, como ese tono tuitero así medio que no sabría describirlo, pero a mí me parece impostado. Eso me estaba chocando mucho al principio, pero o sea, digamos que la primera mitad me costó trabajo entrarle, pero la segunda mitad en adelante se me fue muy rápido, y sobre todo porque yo sentía como cuando platico con algunas de mis amigas de las que pues justo no somos nepo babies para nada y que nos ha tocado enfrentar y afrontar todas estas dificultades de querer hacer una carrera en las humanidades cuando tú provienes de otro entorno, pues sentía algo parecido a esas pláticas con ellas, porque pues hay cosas que nosotras sabemos y experimentamos y entendemos, y que si no lo has vivido, pues no hay manera de que lo puedas entender, como dice el maestro Alex Lora, ¿no? Pobres de los fresas, ellos no lo pueden entender. Pero bueno, en este caso, bueno, y sobre todo lo que quiero resaltar aquí es que hay una representación
de esta pobreza no idealizada, o sea, no se está romantizando la pobreza, pero tampoco es una representación morbosa, oportunista de las que también abundan en el panorama literario. Creo que ya por eso vale la pena darle un voto de confianza a Almadelia Murillo por lo que puede contar a partir de esa realidad y un poco para hacer contrapeso con estas voces pues excesivamente blancas, privilegiadas, que son lo que suele predominar en nuestro panorama. Pues creo que vale la pena que exista alguien que pueda hablar desde otro lugar. Bueno, y sobre todo dándole dignidad o respetando la dignidad de estos personajes de quienes está hablando. Pero tampoco les voy a mentir, o sea, no les voy a decir que el libro me encantó, me cautivó, lo recomiendo por todas las esquinas, por todas las calles de México. Pues no, tampoco es el caso. Aunque sí tiene su lado como de cuento de hadas, pues de cuando ella platica que no tenía palancas, no tenía nada y que de repente, pues a base de puro... De tenacidad, pues ella es una autora firmada por Alfaguara y que viaja por el mundo y todas estas cosas. Pues yo digo, ay, ojalá que así me pase a mí, porque yo también soy del Estado de México y escribo esas cosas. Escribo esas cosas y ya ven que no, a mí no me ha sucedido nada de eso. Pero bueno, una lectura que si ustedes son como que les gustan estas lecturas muy sinceras, muy como directo al corazón, nada complejo, nada cerebral, sino todo muy desde las emociones y desde las experiencias propias. Creo que es un libro que les puede gustar, que les puede entretener. He oído que mucha gente que creció también con la ausencia de sus padres por distintas razones se siente identificada en muchas de esas experiencias. Y bueno, una cosa que yo platicaba, mi hermana fue la que me recomendó el libro. Y una cosa que hablábamos en su momento era que al final pareciera que se justifica la ausencia del papá y no sé, eso como que de cierta forma parece que simplifica algo que es mucho más complejo, ¿no? Entonces, bueno, en general, una sorpresa, ni con Dios ni con el diablo, la verdad, ni agradable ni desagradable. Hubo cosas que me parecieron interesantes o valiosas, y seguro que hay gente que puede disfrutar mucho más este libro, pero yo no soy particularmente la lectora de este libro. Ya lo vendí, o sea, les estoy enseñando este ejemplar, pero este ya hasta me lo pagaron. Estoy por entregarlo. Así es que bueno, ¿qué les puedo decir? Y bueno, luego, en un sentido tal vez semejante, leí el libro que siento que está en boca de todo el mundo, lo he visto súper, hiper difundido, y ese fue Fruto, de Daniel Larrea. Yo tenía muchas ganas de leer a Daniel Larrea, es lo primero que leo, o sea, un libro completo. Yo había leído el capítulo que viene en Tsunami, que no me acuerdo si se llama Mientras las niñas duermen, Cuando las niñas duermen, o lo estoy confundiendo, no sé, pero leí eso que es una especie de diario que está hablando justo de la maternidad y de estos intersticios que hay que robarle al trabajo doméstico para, y al trabajo de cuidado para pensar en otras cosas, tener otra vida, hacer una vida profesional, etc. Me parece que Fruto es una especie de continuación de esa, no solo de esa reflexión temática, sino también de esa estructura. De hecho, en este libro vienen también fragmentos del diario de Daniel Larrea. Algunos me daba la impresión de que ya los había leído. No sé si realmente retomó cosas de ese texto que yo les comento que conocía, pero se van intercalando con los testimonios muy, muy, muy diversos de otras mujeres que han experimentado, pues ahora sí que los rigores de la maternidad, ya sea como madres o como abuelas o como hijas. La verdad es que fue una lectura que yo encontré tortuosa de principio a fin. O sea, no solo porque el libro es muy incómodo, o sea, el libro como objeto es muy incómodo. Yo todo el tiempo sentía que lo iba a romper. Es que es un libro muy chaparrito y muy gordo y no sé cómo está pegado, pero a mí me daba muchísima desconfianza. Entonces, yo todo el tiempo sentía, no sé, no me acomodaba para nada. La letra siento que es muy pequeña, no sé si ya estoy en esa edad viejecita de mi ser. La letra es muy pequeñita, entonces me implicaba como que sí, lo encontraba yo incómodo, no me pareció un libro bonito, pero además de todo,
tampoco el texto me parecía ni cómodo ni bonito, y yo sé que la intención del libro pues es probablemente incomodar y mover a ciertas reflexiones, pero yo, que crecí con ciertas circunstancias no solo económicas, sociales, pero también vitales en lo que respecta a la relación con mi mamá, y que además me costó mucho salir de esa dinámica, justo porque culturalmente lo que nos rodea es esta especie de historia que dice que las mamás sacrifican todo por nosotros y que está muy difícil y que entonces haga lo que haga, pues es tu mamá y pues sí se pasó de lanza, pero pues es que también cómo ha sufrido. O sea, es tan difícil pintar esa línea y entregarle su responsabilidad también a una persona adulta que estuvo, o sea, que tú estuviste bajo su responsabilidad en la etapa más vulnerable de tu vida, cuando no tenías ninguna posibilidad de defenderte. Y posiblemente esa persona te lastimó más allá de lo que tú puedas reparar el resto de tu vida, pero aún así siempre tiene justificación o siempre alcanza redención. A mí me cansa muchísimo ese discurso, además de que me cansa muchísimo que el feminismo hoy en día pues se haya vuelto una especie de reivindicación de la maternidad, pero que tenga que ser la maternidad hetero, la maternidad de las profesionistas liberales, que tienen sus carreras intelectuales, ¿no? Y que no podemos equiparar para nada las condiciones ni de vida, ni de cuidado, ni de maternidad, ni biográficas, ni emocionales, ni nada de una persona que está maternando en otra clase social y en otro contexto. No lo podemos comparar para nada, aunque todo sea cuidado y aunque todo sea maternidad, no hay punto de comparación con otras maternidades y con otros contextos, y me parece que a veces se insinuaban estas comparaciones y no, o sea, siento que no venía al caso, no sé. O sea, yo realmente creo que para mí fue una experiencia horrorosa en el sentido de revivir, o sea, de leer esas experiencias y recordar cosas que no tengo ganas de recordar, no tengo ganas de revivir, y que al final tampoco sentí que en ese libro hubiera una reivindicación de esas experiencias. Yo no sentí como que, qué alivio que alguien recupera esto y pone estas experiencias en discusión o le devuelve su dignidad a estas experiencias o a quienes vivimos experiencias como estas. La verdad es que no lo sentí así para nada, y seguramente esto va a ser un show y un escándalo, y yo tampoco conozco en persona a Daniela Rea. Hemos tenido interacciones en línea y siempre ha sido una persona muy amable, y yo sé que es una periodista muy respetada, muy profesional, sin duda, pero también siento que, o sea, seguramente habrá muchas personas que están, bueno, más bien he visto que hay muchas personas que celebran este libro y que lo disfrutan, etcétera, etcétera. Yo, mis condiciones de vida, mis condiciones identitarias me imposibilitan, para que este libro no me produzca pues todo no sé ni cómo nombrarlo, este desacuerdo tan profundo con estas experiencias. Incluso me pareció un poco delicado que se compartieran fotos de sus hijas, que se compartieran experiencias que son también de sus hijas, cuando ellas son muy pequeñas todavía para decidir si eso es lo que ellas quieren hacer público. Insisto, en la edad más vulnerable de sus vidas. No sé, a mí me pareció, no sé, yo diría que incómodo por las razones incorrectas. No me vengan a perseguir, por favor, con antorchas, palos y piedras. Creo que esto es parte de una conversación y de una discusión mucho más profunda. En su momento lo tuiteé. Hubo un momento realmente tan doloroso para mí que estuve a punto de arrojar el libro lo más lejos de mi ser que yo pudiera. Y lo tuiteé, le mencioné a Daniela Rea y ella me contestó. Imagino también que cuando hizo este libro pues quería causar este impacto y este shock. Sin embargo, conforme yo avancé en la lectura, pues no encontré una perspectiva que para mí justificara, para mí como lectora individual completamente, o sea, no encontré una perspectiva, no encontré una razón que para mí justificara haber tenido que revivir
lo que yo reviví en mi memoria y haber tenido que pasar por esa experiencia de lectura y haber tenido que recordar estigmas y experiencias y cosas que pues no, la verdad es que no. Y además, como bonus, aparece una persona que conmigo fue, pues yo calificaría que fue una agresora, al menos traicionó por completo mi confianza y aparece como cuidadora, ¿no? Entonces, de todo a todo, siento que, o sea, para mí fue revivir como este discurso en el cual es tan difícil salirte tú de esa dinámica en la cual las madres también tienen todo este poder cultural y que tú no puedes encontrar ninguna salvación en ningún espacio seguro, pues porque tú siempre vas a ser pues su puerquito. Entonces, así me sentí con este libro. Una disculpa, ya también lo vendí. Lleva los post-its de los momentos en los cuales lloré mil y así me revolqué como lombricita de tierra. Perdónenme, no puedo. En esta ocasión no podemos coincidir, pero pues yo tenía un profesor de prepa que nos decía esa frase: no leo para estar de acuerdo, y es así, yo tampoco leo para estar de acuerdo. Yo creo que las lecturas también, o su intención principal es abrir comunicaciones, generar cuestionamientos. Eso lo está haciendo muy bien, sin embargo, pues, perdón, en este caso para mí no fue para nada agradable. Y bueno, hablando de cosas que no fueron agradables este mes, amigas, yo me esforcé. Ya llegará el momento de leer, de presentar el video del blog de mi Reading Journal. Ya me entenderán con el tiempo. Yo me esforcé porque tenía pendiente desde el año pasado terminar El hombre duplicado de José Saramago, que fue un ejemplar que me envió Penguin Random House. Lo intenté, me esforcé, me discipliné, llegué hasta la mitad, pero ¿saben qué me estaba pasando? Que la mala experiencia que estaba yo teniendo con este libro estaba contaminando absolutamente todo lo que estaba leyendo, porque ya llegó un punto en el que yo sentía que ya quería abandonar todos los libros y que ninguno me estaba gustando. Decidí en realidad abandonar El hombre duplicado y no saben cómo respiré. A partir de ahí me di cuenta de que no, o sea, que el resto de mis lecturas sí me estaban gustando, era solamente esta la que estaba empañando mi felicidad. Y bueno, El hombre duplicado es una novela muy célebre de José Saramago, me la habían recomendado muchas veces. Y pues la premisa, ya saben que José Saramago opera como que por premisas locas, o sea, se pone un planteamiento así muy deschavetado. Y pues después de que el planteamiento es deschavetado, lo que intenta es situarlo en la cotidianidad lo más posible, ¿no? Entonces, en este caso, el planteamiento es que hay un profesor, como de preparatoria o algo así, un profesor de historia al que le recomiendan una película, y en la película encuentra un actor que es idéntico a él. Y entonces se pone como loco a investigar quién es este actor y que no sé qué. Saramago, ya saben que, bueno, una de sus sellos es esta premisa loca, y el otro son estas oraciones muy, muy, muy largas, en teoría, aunque en realidad llenas de comas al interior. Entonces, pues no son tan sintácticamente complejas, o sea, simplemente pues son oraciones más breves que son parte de un conjunto, ¿no? No es así tan así, tan complejo, ¿no? Entonces, pues no, la verdad es que no, la premisa no se me hizo interesante, y el estilo, la verdad es que se me hacía muy payaso, muy frío, muy artificioso. Yo no le veía ningún chiste, no lo estaba disfrutando. Se me hacía un libro payaso, vaya, o sea, se me hacía un libro así de flojera total. Llegué a la mitad, que no es poca gracia porque pues creo que tiene casi 400 páginas, entonces leí buenas 200 páginas, pero llegó un punto en el que dije, mira, ¿a quién estoy engañando? Esto no le va a hacer bien a nadie. Así es que goodbye Saramago. Y ahora sí declaro, o sea, todo el mundo, cuando digo que no me gusta Saramago, todo el mundo dice, es que no has leído tal, es que no has leído tal, es que no has leído tal. Este era uno de esos que me decían, es que el que debiste haber leído es El hombre duplicado. Error. Eso me pasó con Las intermitencias de la muerte. Error. Leí Ceguera y creo que hasta ahorita, Ensayo sobre la ceguera es el que más me ha gustado de los tres. El viaje del elefante lo dejé a la mitad, lo estaba leyendo en un curso de novela y dije, ¿qué es esto tan cursi? O sea, si me pones esto y me dices,
¿Quién lo escribió? ¿Saramago o Paulo Coelho? No sabría decirte, o sea, no sé, sangrón, cursi pues. Y digamos, de los que me recomendaron mucho, me quedan pendientes Evangelio según Jesucristo y El año de la muerte de Ricardo Reis. La verdad no sé si valga la pena, o sea, realmente si me los encuentro, si me los regalan, bueno, no sé, la verdad, no sé, ya a mi avanzada edad, no sé qué tanto estoy dispuesta a comprometer el poco tiempo de vida que me queda en leer libros que no me hacen sentir bien. Entonces, bueno, dejé ese libro por la paz y inmediatamente después lo que sucedió fue que leí, si no me equivoco, leí Última vez en Plutón de Arturo Vallejo. Esta es una novela que podríamos calificar, bueno, la verdad no soy una experta en literatura juvenil, pero me parece una novela ligera, interesante, sincera, sencilla, conmovedora, y además tiene un personaje adolescente. Bueno, hay varios arcos narrativos, temporales, que se combinan, pero todo está enmarcado en que hay un personaje que nos está hablando de el verano en el que tuvo su primer trabajo y que fue además un verano en el cual pues, empezó a haber como que una especie de separación con su padre. Digamos, es un verano de muchos descubrimientos, que puede ser, por una parte, el descubrimiento amoroso, pero también una especie de descubrimiento político, porque esto sucede en el marco de las protestas en el Zócalo, cuando no se menciona a AMLO como tal, pero sabemos que son esas protestas de cuando había campamentos en el Zócalo y en varios lados más. Y bueno, eso está enmarcado también con que el protagonista le gusta la ciencia ficción y está leyendo una biografía de Lovecraft. Y entonces, como él está leyendo este libro, pues también hay un arco en el cual nos dan algunos datos biográficos de Lovecraft, que también es muy interesante. Creo que lo más interesante del libro es la manera en la que hace funcionar todas estas informaciones aparentemente dispares y cómo las combina de una manera muy armoniosa, sin que sea algo rebuscado ni excesivamente complejo. Entonces, creo yo que es un libro muy inteligente, es un libro muy pensado, pero también es una lectura ligera y a veces hace falta. Sobre todo cuando yo venía de El hombre duplicado, esto me cayó así perfecto. Me conmovió, me identifiqué mucho con algunas cosas, sobre todo porque el personaje vive en satélite y pues todo el mundo le hace esos, o sea, digamos, todas las cosas suceden en el Monumento a la Revolución, trabaja en el Ajusco, ¿no? En Six Flags, me parece. Lo invitan a una fiesta en Cuapa y él es el que se tiene que movilizar y le tienen que hacer todos estos chistes de que vive lejos, de que necesita pasaporte, etcétera, etcétera. Ya saben, si ustedes crecieron en el Estado de México, saben que es así, o sea, teníamos que desplazarnos para estudiar, desplazarnos para ir a las fiestas, desplazarnos para trabajar y encima soportar pues estas bromitas de pésimo gusto. Entonces, me gustó eso, me gustó que se hablara de la experiencia de una persona, o sea que claro, se ve forzado a hacer su vida en el DF, pero no necesariamente es de ahí, y cómo es esa experiencia también para un joven, para un adolescente. Entonces, eso me gustó. Yo conseguí mi ejemplar con Leslie Rondero, la verdad, la puse en aprietos, le pedí que si tenía libros de este autor y me consiguió este y otro más. Me lo dio a un súper buen precio, así es que si ustedes son del Estado de México y quieren leer un libro en el cual no somos los malos, no somos asaltantes, no somos gente abyecta y pobre y miserable, ese es un buen ejemplo. Así es que, la verdad, bueno, también es una lectura ligera que yo creo que les va a calentar mucho el corazoncito. Sí se los recomiendo. Como dice el de los biscuits calientitos, yo se los recomiendo. Y bueno, en el otro lado del espectro, leí Las homicidas de Alia Trabuco Serán, sí, que es una novela de... No es una novela, es una escritora chilena de quien yo nunca había oído hablar. A mí me mandó el libro Penguin Random House porque lo publica Lumen y me lo mandó entre un paquete de otros libros. De hecho, no sé si se acuerdan que hice el unboxing, yo creo que en mi Instagram, y había gente que me preguntaba, ¿ya lo leíste? ¿Ya lo leíste? Y yo me tardé mucho en llegar. Lamentablemente lo estaba combinando con El hombre duplicado y creo que al principio me estaba costando trabajo entrar justo porque estaba contagiada por esa pesadez de Saramago. Entonces, la primera historia como que sí estaba yo un poco más de malas, o sea, no estaba tan receptiva.
En realidad son 4 ensayos que toman como punto de partida distintos crímenes. O sea, la autora se fue a investigar a los archivos judiciales de su país para extraer documentos relacionados con crímenes en los cuales pues, las mujeres son homicidas. Y esto, bueno, vaya, ella busca los documentos para ahondar en estas historias, pero lo que a ella en realidad le interesa es la representación que se hizo. O sea, ella no está interesada en determinar, eran víctimas, eran inocentes, tuvieron razón o no, o en reconstruir la historia. O sea, no. Ella nos da el planteamiento como punto de partida, o sea, de cómo fue el crimen, y después lo que a ella sí le interesa es analizar a la luz de la teoría pues, de género y de ciertas teorías filosóficas, analizar cómo fue la representación que se hizo en los medios de comunicación de estos crímenes y también en el arte, y cómo eso refleja mucho de nuestra idiosincrasia y de los roles de género pues, establecidos en el patriarcado y de las consecuencias sociales que eso tiene. Honestamente, empecé ese libro como muy a rastras y terminé súper encantada con el trabajo que hizo esta autora, que además en el epílogo, me imagino que la recepción del libro fue problemática en su país, y en el epílogo ella señala que hubo malas interpretaciones, y yo estoy de acuerdo con ella en el sentido de que es muy valiente introducir en el feminismo pues ciertos temas y ciertas cuestiones, la cuestión de la representación, una de ellas, y bueno, además la perspectiva de ella pues es interseccional, tiene cierta sensibilidad con temas de clase, con temas de raza. Introducir estas cuestiones y además plantear que no todo es blanco y negro, o sea, que no todo es tan sencillo, sino que hay muchas cuestiones y hay muchos matices y muchas áreas grises dentro de la discusión feminista. Eso me pareció formidable, me pareció estupendo, me pareció una gran lectura. En cuanto terminé el libro, ya tenía ganas de hablar con ciertas personas al respecto, o sea, de decirles, léete este libro y platiquemos. O sea, una de ellas, por ejemplo, Daniela Armijo, que ha estudiado mucho la nota roja, y creo que esta es otra forma de abordar la nota roja, creo que le puede interesar. Otro compañero del trabajo que es filósofo y estudia, bueno, él estudia las nuevas masculinidades, pero conoce estas teorías. O sea, como que yo quería ir y decirles, mira, revisa esto, bla. O sea, se me puede ocurrir también que a Isaura Leonardo le puede interesar este libro. O sea, tal vez sí es un libro que es para intereses muy específicos y sobre todo que te va a dejar pensando ciertas cosas. O sea, este sí definitivamente no es un libro ligero, ni es un libro entretenido, ni bonito. También es incómodo, sobre todo los crímenes y todo esto es muy fuerte pensar, claro, ese ejercicio de la violencia y todas las coordenadas sociales que estuvieron involucradas para que sucediera, ¿no? Digamos, creo que alguien por un tema de morbo lo puede leer, sí, sin duda, pero la reflexión que propone el libro es más allá, muy recomendable. La verdad, me terminó enganchando muchísimo. Y en el otro lado del espectro, pues está Rubik, que tiene un larguísimo subtítulo, La increíble historia del cubo que cambió nuestra manera de aprender y jugar. Me parece que ese subtítulo solo lo tiene la edición en español. Esta es una edición de Blackie Books Latinoamérica, que también me compartió Penguin Random House. Hicieron el inmenso favor de mandarme entre sus novedades y tengo otros 2 títulos de Blackie. Tengo que decirles, amigas, que estos libros son preciosos, hermosos, son tan cómodos. El diseño editorial es muy bonito, la caja es muy cómoda, el gramaje del papel, mamá mía, o sea, hace mucho que no sentía un papel así, o sea, con el gramaje perfecto para mi gusto. O sea, en términos del objeto, el libro es, la verdad, muy bonito. Se explica el precio que tiene, porque la verdad es que esta editorial, los libros son muy costosos, pero en términos del libro, yo pensé que iba a ser más como una autobiografía. A mí me gustan mucho las biografías y las autobiografías, eso me interesaba, pero en realidad creo que no es así. Es más como un ensayo sobre la creatividad, en el cual a veces él pone ejemplos de su vida, y sobre todo lo que le interesa es hablar del cubo y de cómo lo descubrió, cómo lo diseñó, cómo cambió su vida. Sí, nos cuenta un poquito de eso, pero creo que lo que predomina son las netas de Erno, no sé cómo se pronuncia su nombre, Erno Rubik, que es justo el creador del cubo de Rubik. Y sus reflexiones, bueno, claro, sobre la creación, sobre las matemáticas, la geometría y todo lo demás, pues
como que se quedaban en un término medio. No me parecía que fueran las más originales tampoco, ni las más enriquecedoras. No sentí así como que, ay, wow, qué revelación. Jamás hubiera podido llegar por mi propio pie a esta revelación sobre el proceso creativo. Pues no, o sea, bastante común. Y cuando hablaba de geometría y de matemáticas y tal, que ahí sí se percibía que era muy especializado, pues me perdía porque realmente tampoco era tan claro como para que yo sintiera que estaba entendiendo y aprendiendo conceptos matemáticos o geométricos o lo que fuera. La verdad, ¿no? Entonces, este libro, ¿a quién se lo recomiendo? Pues yo creo que si alguien es muy fan del cubo de Rubik o si es muy fan de las matemáticas o de cosas así, pues posiblemente, o sea, ese compa de área 1 al que le gusta leer, a lo mejor le va a gustar, pero a mí, por lo menos, la verdad es que no me gustó nada. O sea, fue bonito tener un libro de Blackie y leerlo de principio a fin, pero pues nunca sentí que hubiera algo que yo me sintiera interesada en ello. Y bueno, finalmente, mi mayor compromiso en este mes de mayo fue escuchar el audiolibro de Ana Karenina en Storytel, en una de estas ediciones que hace justo esta plataforma con narradores. Siento yo que están muy bien hechas. En este caso, quien lee el libro es Lina Franco. Hace un muy buen trabajo. Y bueno, Ana Karenina, claro, es una historia que todos sentimos que conocemos la historia porque ha habido muchas versiones cinematográficas, porque, digamos, es un clásico que es difícil no saber de qué trata, ¿no? Y justo trata de los amores de Ana con Alexander Vronsky, que terminan siendo, pues, no solamente el fin de su matrimonio, el fin de su familia, sino también, pues, su condena, porque la desesperación de que, pues, nada haya terminado como ella esperaba o como ella hubiera querido, pues la lleva a terminar con su vida, a arrojarse a las vías del tren y pues tener una muerte, por una parte trágica, pero por otro lado también como que llena de humillación, ¿no? Porque en ese momento en el cual ella se suicida por la desesperación es justo porque ya cayó lo más bajo, ¿no? O sea, perdió a su hijo ya como que ni siquiera quiere recordarla porque pues se fue. Por otro lado, pues tuvo una hija, pero ya no pudo disfrutar de su maternidad de la misma forma. O sea, ella misma siente que no está tan apegada a su hija. La relación con Vronsky se está descomponiendo también por los problemas derivados de la separación de Ana y pues las consecuencias sociales, sobre todo en términos de apariencias y de convenciones. Y bueno, por supuesto, ella pierde por completo su posición social, ¿no? Que antes pues no era tan desventajosa o no era nada desventajosa, pero el problema es que su dilema es, ella era una mujer aparentemente muy bella, muy notable, inteligente, sensible, muy apreciada, pero estaba casada con un viejo, con un señor mayor al que ella no quería, y un buen día conoce al famoso Vronsky, se enamora, se deschaveta, bueno, los dos se involucran en esta especie de pasión, pero pues esta pasión tiene consecuencias y ellos no son capaces de lidiar con estas consecuencias. Entonces, pues Tolstoy aprovecha esta novela para... Bueno, esta historia es un poco como la más famosa. Digamos, el libro se llama Ana Karenina, pero en realidad creo yo que Ana Karenina no es ni siquiera el personaje que aparezca más, ni el que hable más, ni el que piense más. Es como la historia de mayor impacto y tal vez pues en términos comerciales eso era más conveniente, pero en realidad este libro es como que un retrato de la Rusia de la época con todas sus preocupaciones económicas, sociales, políticas, legales, muchas teorías sobre Dios, el bien, discusión. Bueno, claro, quienes más hablan en este libro, aunque se llame Ana Karenina, quienes más hablan son los hombres, las preocupaciones que escuchamos y que le importan a Tolstoy son las de los hombres, los personajes femeninos pues son muy subestimados, por supuesto. Pero eso ya lo analizaremos, eso y muchas otras cosas más relacionadas con Ana Karenina las analizaremos en su momento cuando hablemos del señorómetro o cuando hagamos el video del señorómetro, porque creo que ya me extendí demasiado en este resumen mensual. Así es que lo primero que tengo que decirles antes de despedirnos es que, bueno, como saben, cuando yo no voy a releer un libro, cuando yo lo compré, normalmente lo revendo, pero si es cortesía de la editorial, normalmente lo regalo, ustedes lo saben, y este video es un sorteo en el cual ustedes pueden ganarse El hombre duplicado y Rubik, que insisto, que no hayan sido buenas lecturas para mí no significa que sean malos libros, así es que posiblemente haya alguien a quien le pueda gustar. Como ustedes ya saben, participan en el sorteo
todos, todas y todos quienes comenten en este video, y haremos el sorteo una vez que este video alcance las 500 vistas. Así es que pueden comentar la cantidad de veces que quieran, pueden ver este video la cantidad de veces que quieran para que llegue más rápido a los 500 y no les ganen. Y entonces yo voy a transmitir el sorteo en un en vivo en Instagram. Muchas gracias por venir a Interior 403. No se olviden de participar en el sorteo, dejen sus comentarios, suscríbanse al canal para que no se pierdan todos los apasionantes episodios de mi reality show lector. Y si ustedes quieren ver semana a semana cómo van avanzando mis lecturas, ahí sí en comentarios, sin filtros, sin censura de ningún tipo, pueden unirse a la sección de miembros, a la sección de paga. Allí ustedes tienen acceso a la lista de videos que se llama La Mera Neta Mano, que allí sí hay un avance cada miércoles o jueves o viernes más o menos, donde les voy diciendo cómo voy, y ahí voy desarrollando con más tiempo y con más claridad lo que voy pensando de los libros. A veces conceptualizamos un poco, a veces aventamos chismecito, hay de todo en ese avance semanal. A veces parece mi terapia, pero bueno, hay de todo en ese avance semanal. Así es que, pues, si les gusta el chismecito y si quieren más detalle de estas lecturas, pues únanse de una vez a la sección de miembros, y además eso les ayuda a participar en las lecturas conjuntas. Mejor dicho, eso les da derecho a participar en las lecturas conjuntas, que ya se acerca la de junio. Esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí lo vamos a dejar. Y pues mientras tanto les agradezco por haber venido y nos vemos en el próximo video. Bye.